Muy buenos días, amigos que permiten estar con ustedes en sus hogares. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Aquí de pie, recordándole a aquellos que tienen tanto y que no son capaces de compartirlo. Aquí de pie, recordándole a aquellos que tienen posiciones públicas que cambian su estatus, que ya no beben café normal, que tienen un protocolo. Aquí de pie, recordándole a los hermanos sacerdotes que están en la parroquia, que son párrocos, que dejen de ser burócratas, que la confesión es importante y que hay que escuchar, que la confesión no puede ser como caña para el ingenio, que cuando no se lleva tiempo pierde el rendimiento. Aquí de pie, pidiéndole al Espíritu Santo que cambie mi vida y que sea verdad que lo que yo digo pueda hacerlo. Aquí de pie, recordando el Concilio Vaticano II, que hace referencia a que los laicos somos la iglesia y los sacerdotes nuestros pastores. Pastorear es escuchar. Aquí de pie, que la vida es innegociable desde la concepción hasta la muerte, que es inaceptable matar a una criatura indefensa. Hoy, en el Evangelio de hoy, el Señor hace un llamado fuerte y ordena predicar la palabra. Y escucharemos por qué me ha seducido, Señor, antes de escuchar el Evangelio. Señor, no soy nada porque me has llamado. Tú has pasado por mi puerta y muy bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, Señor. Yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces en que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Tú me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible
posible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Una bien ida, dos. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. Vamos a escuchar el Evangelio con un joven, El Kelvis. Vamos a proclamar el Evangelio. Kelvin, en Harry esa Kelvis. proclamación. Sí. No es leerlo, Kelvin está dentro del Eso. Evangelio. Correcto. Damos lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Riquelme, por proclamar el Evangelio, que hoy nos comunica un mensaje estupendo y nos invita también a vivir de acuerdo a este mensaje que hemos recibido. La primera afirmación de comentario que yo hago a este texto del Evangelio es que la iglesia se siente hoy necesitada de una nueva evangelización, un nuevo estilo, un nuevo ardor, nuevos métodos. Ya lo decía San Juan Pablo II en Haití, en su visita a Haití. El relato de Marcos que hemos escuchado deja clarísimo que Jesús, solo Él es la fuente, el inspirador y el modelo de toda acción evangelizadora en la iglesia. Jesús entonces es el inspirador, el modelo y la fuente de toda evangelización en la iglesia, en el mundo, para todos nosotros. No hay nadie más. Los sacerdotes, los ministros ordenados, todos, los ministros de pastoral, la gente de pastoral, todos estamos sirviendo al Evangelio. Eso es importante. Estos entonces, estos seguidores de Jesús actuarán siempre con su autoridad. Ni siquiera es la propia autoridad, que soy capaz, que soy inteligente, que soy muy bien preparado. No, 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 no. Es con la autoridad de Jesús, no con la autoridad que me dan los conocimientos. Yo voy a aportar mi conocimiento para ser vehículo de la autoridad de Jesús, porque Él es el que cambia. Yo no puedo cambiar, aunque sepa mucho, aunque hable en lenguas, aunque expulse demonios. Dios es la autoridad, Jesús, y yo actúo con su autoridad. Entonces, no harán entonces los seguidores nada que no sea en nombre de Jesús.
nosotros los enviados somos simples mensajeros de la palabra, enviados de Jesús. No se predicarán a sí mismos los enviados, solo anunciaremos y anunciarán el Evangelio. No tendrán otros intereses, solo se dedicarán a abrir caminos al reino de Dios. Es la única tarea del evangelizador, abrir camino y actuar con la autoridad de Jesús. La única manera de impulsar la nueva evangelización, entonces, es purificar e intensificar esta vinculación con Jesús. Si yo no estoy vinculado con Jesús, si Jesús no es el centro de mi vida, no salga a predicar, porque podría caer en el error de predicarse a sí mismo y usar la propia autoridad para hacer ver que es la autoridad de Jesús y es la mía que estoy usando. Entonces hay que tener a Jesús en el centro de la vida. Es la única manera. No habrá nueva evangelización si no hay nuevos evangelizadores, con nuevo estilo, con nuevas formas. El evangelizador tiene que ser una persona cercana, amigable. El protocolo o ciertos comportamientos rígidos van en contra del evangelio, porque el único protocolo del evangelizador es el amor de Jesús. Ahora, si queremos llamar al amor de Jesús protocolo, maravilla, llamémoslo. Pero es el amor, la aceptación, la acogida, eso es. Sin él entonces haremos nosotros muy poca cosa, muy poca cosa. Entonces, al enviarlos, Jesús no deja a sus discípulos abandonados a sus fuerzas, le da su autoridad, su fuerza, su amor. Jesús no gobernó a nadie, a nadie. Entonces yo no puedo venir como ministro, como evangelizador, a querer gobernar a la gente, a maltratarla. No puedo. Un evangelizador no puede maltratar a nadie. Un sacerdote, un diácono, un obispo, no puede maltratar a nadie en nombre del evangelio. Si quizás estamos muy estresados por el trabajo, descanse un poquito para que no haga daño a nadie. Entonces yo podré comunicar el amor de Jesús, evangelizar. Jesús entonces no impuso a nada por la fuerza, nunca utilizó el poder para controlar a sus seguidores, que tienen que venir a mi parroquia, porque si no vienen a mi parroquia, no puede, no, que tienen que venir a ser pastoreados por mí, si no puede ser. No. Jesús no impuso a nada. Lo único que impuso fue que amáramos a los demás. La única imposición de Jesús fue esa, amar sin límites. Fue libre él al actuar. Escuchaba a los mendigos, a los ciegos, a los extranjeros. Se negaba a castigar a las adúlteras. Y pedía a Pedro perdonar 70 veces 7. Ponía vida en las personas y sensatez y justicia en la sociedad. Esto es lo que hacía Jesús, simplemente. Entonces el discípulo no puede hacer menos que Jesús. Tiene que seguir esos pasos. Nunca lo han visto gobernando a nadie Jesús. Simplemente curando y liberando. Esta es la acción de un buen evangelizador. Curar y liberar. Jesús entonces envía a sus discípulos, a sus evangelizadores, con lo necesario para el camino. Según Marcos, solo llevarán bastón, sandalia y túnica. No necesitan más para ser testigos de lo esencial. Jesús les quiere ver libres y sin ataduras, siempre disponibles, sin instalarse en el bienestar, confiando solamente en la fuerza del Evangelio. Cuando nos llenamos de cosas, nos estorban por estar cuidándolas, que no vayan a llevárselas. El evangelizador no puede estar lleno de cosas. La única ocupación del evangelizador es la palabra. ¿Llevarán entonces qué cosa? Solo bastón y sandalias. Jesús los imagina entonces, sus evangelizadores, caminando en dinamismo continuo, nunca instalados.
Y miren que eso es un comportamiento muy humano, al instalarnos. Llegué a pastorear una grey, una parroquia, una diócesis, y siento que es mía. Y no puede ser. Cuando yo siento eso, significa que me instalé ya. Y el evangelizador no puede instalarse nunca. Tiene siempre que estar en camino, dispuesto a que lo cambien, a que varíen la geografía, que vayamos a otro lugar a ofrecer lo que Dios nos ha pedido ofrecer. Estamos siempre en camino, no atados a nada ni a nadie, solo con lo imprescindible, lo necesario. El báculo de Jesús no es para mandar, sino que es para caminar. Entonces, un ministro no puede usar su báculo para mandar, ordenar, sino para caminar, para sostenerse en el camino, no resbalar. Eso es. No llevarán ni pan ni alforja, ni dinero. No han de vivir obsesionados por la propia seguridad. Llevan consigo algo más importante. La seguridad de un evangelizador debe ser y ha de ser el evangelio, la palabra. No sea que un día nos olvidemos de los pobres y vivamos entonces cerrados a ellos. Por eso hay que tener cuidado de no llenarse de cosas. Tampoco llevarán túnica de respuesta. Vestirán con sencillez como los pobres. No llevarán vestiduras sagradas como los sacerdotes del templo. Tampoco vestirán como el bautista. Serán hombres y mujeres sencillos, a la mano. Entonces, hoy la iglesia, yo siento que hemos perdido ese estilo itinerante que Jesús nos invita a vivir. La iglesia, yo siento que está cargada de excesivo equipaje y corremos entonces el riesgo de hacernos sedentarios y conservadores. La iglesia no puede ser sedentaria, siempre tiene que estar en camino, en dinamismo, ¿verdad? Y aquí está la clave. Yo pienso que este es el mensaje central de la palabra de Dios de este día. Ponernos e invitarnos a caminar, el dinamismo, con la autoridad de Jesús y no con mi autoridad, cercano a los pobres y sin muchas cosas, es decir, ligeros de equipaje. Que así sea. Así es. Fíjense, en el evangelio de hoy me recuerda a Zaqueo. De ahí viene la palabra, hemos dicho, saquear, robar. Entonces, visita a Zaqueo. Y él con Zaqueo ni le ordena ni lo critica. Y Zaqueo en aquel banquete que pone, se para, él solo. Y dice, al que le he robado 2 veces, o al que le he cobrado 2 veces, estoy en condiciones de devolver 7 veces. Para el derecho romano, si él lo hacía así, estaba liberado de todo. Y dice el evangelista que Jesús le tocó su corazón. ¿Por qué me refiero a eso? Porque el que sale a evangelizar tiene que tocar el corazón, tiene que tocar el espíritu, tiene que estar abierto. A veces usted evangeliza solamente escuchando a una persona que está confundida y va donde el sacerdote y le abre la puerta y le está dando cumplimiento a ese mandato de hoy. Pero cuando el sacerdote comienza a poner cita, hasta para la confesión, el sacerdote no puede poner cita. El que es sacerdote es 24 horas al día, 7 días a la semana. Claro está, el sacerdote es un hombre en una parroquia. Necesita un equipo y ese equipo estará impregnado por lo que el Señor manda hoy a través del sacerdote y la Eucaristía y el bautismo. De manera
que la iglesia, cuando digo que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra no, en Nicaragua, en este momento, acaban de asesinar, de matar a 2 jóvenes que ¿dónde fueron? Fueron a la iglesia. Y la iglesia valientemente ha enfrentado al presidente de Nicaragua, a las autoridades de Nicaragua, como lo está haciendo también en Venezuela, como lo hace aquí con las cartas pastorales también. La iglesia nadie la va a destruir, porque fue hecha por el Espíritu Santo a evangelizar y llevar las buenas nuevas a los hogares donde hay tristeza. Evangelizar no es decir sí a la vida y no al aborto. Y una mujer con 9 muchachos, y nos olvidamos nosotros, los laicos, los sacerdotes, los obispos de ella. Entonces, ¿qué vida estamos mandando a andar? Evangelizar es estar de la mano de esa familia humilde y nosotros estar siempre con ellos. Eso es dar vida. Evangelizar no es decirle pare a la mujer nada más. Evangelizar es aquella mujer que tiene 7 hijos de 5 hombres distintos, estar de la mano de ella y evitar que la golpeen, es recibirla, es amarla. Evangelizar cuando usted era niño, y concluyo con esto, es aquello que me recordaba cuando nos atraían a nosotros los niños. A ver si tú lo recuerdas, cómo nos llevaban al sagrario. ¿Cómo era que decía? Vamos a ver. Vamos niños al sagrario, Que Jesús llorando está, Él viendo tantos niños, muy contento se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tanto niño, muy contento se pondrá. nos vamos a un cambio y tenemos hoy para ustedes ya los niños, jóvenes que le dan continuidad al Evangelio y para los jóvenes, modelo a seguir. Nos vamos a un cambio. Bien, continuamos con nuestro programa en pocos minutos. Hemos proclamado la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces ha suscitado unos comentarios, unas aplicaciones sobre qué es la evangelización. La evangelización son actos concretos, es saludar, es la alegría, es el gozo, es la cercanía, eso es evangelizar. Entonces hoy tenemos aquí 2 jóvenes que ya a Ray González le conocen por su sesión Perspectiva Global, que siempre nos presenta, pero hoy también incorporamos otro joven más, Riquelvis Valerio, que también va a comenzar con otra sesión muy interesante dentro de nuestro programa en pocos minutos. Él ha llamado, o hemos llamado a esa sucesión, innovación y emprendimiento. Es un joven preparado en lo que es la neurolingüística. Él ha trabajado mucho en lo que es la cuestión de la enseñanza de idiomas y hoy quiere ayudarnos a entender qué es esto de la innovación y el emprendimiento.
El emprendimiento no es una palabra que conozcamos mucho, aunque ya se escucha mucho en el medio, Sí, ¿verdad? ahora. Sin embargo, yo pienso que sería interesante que comencemos explicándonos un poquito qué es eso de emprendimiento para ti, Riquelvis. Bueno, como usted bien lo indica, muchas personas consideran que el emprendimiento es algo extraordinario, hacer Sí. algo muy grande. Sí. Pero realmente la palabra emprendimiento viene del francés entrepreneur, que significa pionero. El realizar una iniciativa o un esfuerzo adicional para lograr una meta. Es decir, Eso es emprendimiento. cada vez que yo tengo una iniciativa hacia algo, estoy emprendiendo. Emprendemos con la familia, emprendemos en el matrimonio, emprendemos con la educación. Ok. Hay Exacto. diversos, sin número de formas de emprender. Y a la vez en proyectos y negocios, ya sea con lucro o sin lucro. Exacto. Independientemente del área que sea, el emprendimiento puede ser de cualquier tipo de Correcto. Sí. Bien, dentro del emprendimiento, tengo entendido que tiene una preparación sólida sobre lo que es la neurolingüística. Tengo Correcto. entendido. ¿Cómo podríamos explicarle a la teleaudiencia, verdad? Esto de, aunque ya sabrán, ¿verdad? Simplemente reforzar un poquito los conocimientos, ¿verdad? ¿En qué consiste la neurolingüística? Y tengo entendido que tú eres un educador. Correcto. Y cómo la neurolingüística puede utilizarse en la educación, en los idiomas, en la educación de los hijos. ¿Cómo se puede hacer eso? Si es posible. neurociencia, sí. Sería entonces las Neurociencia, neurociencias. ¿verdad? Neurociencia. Neurociencia, sí, neurociencia. Correcto, que al aplicarla a la educación, llamamos lo que es neuroeducación. Sí. Pero introduciendo lo que son las neurociencias no son más que la ciencia que estudia el sistema nervioso, principalmente el cerebro, para ver cómo realmente sus diferentes elementos influyen en el comportamiento y el aprendizaje de una persona. Entonces, cuando hablamos de neurociencia, estamos hablando de estudio del cerebro, a ver cómo se comporta el cerebro en cada situación. Correcto, correcto. Entonces la neurociencia se aplica a toda la educación. Es todas. un área multidisciplinar. Se aplica a la psicología, se aplica a la anatomía, se aplica a la química y también a la educación. ¿Y a la política se aplicaría? Bueno, también se aplica. Claro. Inclusive hay un término llamado neuropolítica, Neuropolítica. neurocomunicación. Sí, sí. Cómo lograr que el mensaje de nosotros llegue hacia la mente y hacia ya lo que son el cerebro de las personas, claro, que van a escuchar el mensaje. Es un área que se amplía mucho realmente. Entonces es un área de mucho futuro. Claro, Claro. que sí. ¿Y en el país en qué sectores o en qué escuelas que tú conozcas se está dando este tipo de ciencias? Bueno, como por ejemplo, actualmente se está hablando mucho de neuromarketing, por ejemplo, de neuroventas. Y hay instituciones, claro, educativas, por ejemplo, el Dominico tiene un diplomado en neuromarketing. Hay otras instituciones que están empezando con esas iniciativas de incluir la neurociencia y aplicarla a las diferentes áreas del saber. Y están teniendo un excelentes resultados. Pero sobre todo en el área de educación, que la neurociencia es una tendencia global ya. Porque al aplicar las neurociencias a la educación, ha nacido lo que se llama la neuroeducación o neurodidáctica, que nos ayuda a entender cómo funciona la mente y el cerebro de nuestros estudiantes para así crear estrategias y metodologías que agilicen el resultado y mejoren el proceso de enseñanza de los docentes y de aprendizaje a los estudiantes. Algo Entonces, sumamente interesante. Entonces, ¿qué diferencia tiene una educación tradicional, que fue donde nos formamos, a una educación con esas ciencias aplicadas que tú expresas? Muy interesante la pregunta. Puedo expresar eso en varios puntos, varias diferencias. La primera es el protagonismo del docente. Es increíble que la educación tradicional que tenemos actualmente es la misma de hace cientos de años, donde el docente es la figura principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el protagonista. La neuroeducación nos dice no, el protagonista es el estudiante, que es quien absorbe el conocimiento. Y el docente es una figura secundaria. Y deja de ser el estudiante un número, como lo vemos muchas veces en la educación tradicional. Deja de ser un número, más bien son personas o estudiantes que son individualizados y se busca una educación personalizada. Cada cerebro un mundo, como dicen. Sí, Entonces sí. se deja de ver al estudiante como un número y más como una figura. Mira, Riquelvi, en este momento hay muchas mamás, papás y abuelas, y jóvenes también que lo están viendo. ¿Cómo podríamos ayudar a papá y a mamá, a las abuelas también, a educar a nuestros hijos
e hijas, nietos, usando la neurociencia. Danos un ejemplito, alguna cosa práctica para que ya comencemos a usar estas cosas en el hogar. Excelente. Le voy a dar dos ejemplos. Muy El bien. primero es sobre la inclusión de las emociones en el proceso de enseñanza. Ya sea que seas educador, ya sea que seas entrenador o ya sea que seas padre que enseña a sus hijos o lo ayuda con la tarea, ya conocer realmente el tema de las emociones, eso hace que brinde mayores resultados. Es decir, perdona, Riquel, vamos despacio. Porque yo recuerdo cuando era niño que me decían, tú eres un hombre, tú no puedes llorar. Entonces, eso va contrario a la neurociencia. Correcto, correcto. A la neurociencia. Exacto. Y ahora que usted menciona eso, le menciono, por ejemplo, el estrés. El estrés afecta bastante el aprendizaje de un estudiante. Uno de los principios de la neuroeducación es crear ambientes armoniosos, crear escenarios ideales de aprendizaje, donde el estudiante se sienta tranquilo, se sienta relajado. Pero, Entonces, perdona, Riquelme, un estudiante, un hijo, un nieto, dentro de un ambiente violento familiar, puede aprender. fíjese que en un ambiente violento, en un ambiente donde hay tensión, las neurociencias ya nos enseñan que cuando un estudiante tiene estrés y tiene tensión, hay una partecita en el cerebro llamada amígdala, que es un filtro emocional que pone el cerebro en modo de supervivencia y bloquea el paso de la información a donde se almacena la memoria a largo plazo. Eso quiere decir que un estudiante que, aunque se sepa el material, si siente estrés, puede ser que cuando lo vaya a utilizar no lo encuentre, no lo recuerde, y no porque no se lo sabe, sino porque realmente así es que funciona el cerebro. Se siente un poquito, ya se siente bloqueado y realmente no puede expresarse, no puede desenvolverse como debería. Entonces, hay una aplicación entonces interesante. Si decimos que en República Dominicana los niveles de violencia están subiendo y tenemos un índice muy bajo de calidad educativa, ¿puede haber una relación directa entre niveles de violencia y bajos niveles de calidad educativa? Claro. Claro que sí, claro que sí, porque la violencia y la tensión afecta directamente el rendimiento académico. Y entonces, en la educación tradicional, como no se toma mucho en cuenta lo que son las emociones, la motivación del estudiante, ni tampoco el estrés, y el maestro viene siendo la figura, vamos a decir, la figura tirana, tiene que hacer esto, no, siéntate, vas a perder puntos, te vas a quemar en el examen, eso genera estrés. Y eso se lleva tanto en el salón de clase como en la familia. Si en la familia un estudiante o un niño está constantemente tensionado, es muy probable que tenga mal rendimiento académico. Y no tiene que ver nada con la inteligencia ni su nivel cognitivo. Es simplemente que el estrés, como le digo, ya está evidenciado que afecta el rendimiento mental. Entonces el mensaje es clarísimo. Para educar a los hijos se ha de crear un ambiente armónico, Alegre. de calma, de diálogo, de escucha. La violencia, ¿verdad? La presión no permite la educación y la formación. Correcto. Que no necesariamente tiene que ser una violencia física, No. sino también psicológica, una presión. Yo recuerdo cuando iba al colegio, si sacas malas notas, te voy a poner de castigo. Es un error. Ya esa presión psicológica que yo tenía cuando yo, oye, me tengo que sacar buenas notas, sea como sea, o fijándome o como sea, pero tengo que sacar buenas notas. Porque si llegaba a la casa con malas notas, ya tenía un problema. Aquí también hay que reconocer que tenemos en el país y hemos tenido también muy buenos profesores, que ya sin saberlo, por ser autodidacta, estas cosas la venían haciendo. Yo, por ejemplo, he tenido profesores y profesoras que han sido personas muy cercanas, que reconocían mis emociones, las valoraban, las aceptaban y las cultivaban. Correcto. Entonces, un aplauso a esos profesores y profesoras, ¿verdad?, que ya vienen haciendo esto. Y una invitación a aquellos profesores, a aquellas abuelas, abuelos y mamás, papás, que todavía no han entrado en esta mentalidad de pensar que la serenidad, la amabilidad, la calma puede lograr mucho más el aprendizaje en nuestros hijos. Entonces, eso de que la letra entra con sangre, eso no es cierto, de acuerdo a la neurociencia. Correcto. La letra no entra con sangre,
sino con amor, con afecto, con cercanía, con evangelización. Esto es, la ciencia entra con evangelización, con respeto a la persona. Así es. Correcto. Y lo mejor de todo es que no es una opinión de nosotros, son Exacto. evidencias científicas. Científico todo, sí. Entonces, ahora aprovecho también para mencionar lo de la emoción, Sí. que es un elemento sumamente importante también en la neuroeducación. Fíjense, le voy a poner el siguiente ejemplo. Puede ser que en algunos de los estudios que usted ha realizado, pastor, le han dicho algún concepto, un profesor le ha dicho un concepto, una definición, y puede ser que ya el próximo día o 3 días después, si usted no la repasa, se le olvida. Es muy probable. Pero puede ser que un amigo suyo le dijo una palabra que lo haya hecho sentir mal o lo haya ofendido de alguna forma y pudo haber pasado en 30 segundos, 20 segundos, igual que la definición, y usted lo recuerda durante 20, 30, 40 años después. ¿Por qué si la misma información que recibimos, una se olvida a las 24, 48 horas y otra se olvida y nunca se olvida después de 20 a 30 años? Sí. Eso es porque cuando nos recibimos información y la interiorizamos y toca las emociones de la persona, ya eso agiliza y se guarda en un otro espacio en el cerebro que es donde se consolida la memoria a largo plazo. Perfecto. Eso quiere decir que los docentes o los padres que están enseñando a sus hijos deben incluir la emoción en el proceso de enseñanza, saber la motivación de los estudiantes y ver cómo el contenido, el material que se está impartiendo va de acuerdo a las metas y los objetivos del estudiante para que haya un link emocional. Maravilloso. Es lo mismo que siempre tenemos un profesor en la infancia que recordamos con mucho cariño. Tuvimos muchos profesores en la secundaria, pero hay uno o dos que uno siempre los recuerda con mucho cariño. Y no es porque quizás ese docente estaba más preparado o tenía mejor preparación académica, sino porque de alguna forma conectó más con usted, Sí. conectó con las emociones. Por eso es que dicen que nosotros, o el ser humano, no son realmente seres racionales, somos seres emocionales que Emocionales. razonan. Hay incluso quien dice que tenemos 2 ADN. El ADN normal que conocemos, ácido ribonucleico, ¿verdad? Y luego el ADN emocional, Correcto. ¿verdad? Bien, agradecemos a Riquelvis, ¿verdad? Esta participación. Esperamos que nos pueda seguir enriqueciendo los siguientes domingos, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Y ahora vamos a darle espacio de Monseñor, ¿verdad? En pocos minutos que nos quedan, ¿verdad? Darle ese espacio siempre a Monseñor en nuestro programa, que es importante, es el mentor de nuestro programa, ¿verdad? Así es. Y queremos hacerlo, ¿verdad? Con esa sesión Del que Banco nos ha Popular. preparado, ¿verdad? Ya Ray González, de perspectiva global, ¿verdad? Así es. Siempre viendo la situación a nivel global, mundial, pero también local, ¿verdad? Y nuestros vecinos, ¿verdad? De Haití. A ver qué vamos a ver. ¿Qué les parece? Vamos a ver, a cumplir con algunos Sí, compromisos los minutos. comerciales que tenemos. Bien. El Banco Popular siempre con nosotros, apoyándonos. Agradecemos también a esta institución que nos ayuda económicamente para sostener este programa. Aquí tenemos a Monseñor, que es el mentor de este programa en pocos minutos. Gracias, Monseñor, por sus oraciones, por su presencia entre nosotros. Vamos ahora a aprovechar un poquito estos minutos de Monseñor para ver en esa sesión de perspectiva global con Ray, Así es. que nos oriente un poquito cómo ve la situación nacional, global, como le gustaría también hacerlo a Monseñor, ¿verdad? Claro, Sin claro. ser criticones, ¿verdad? Pero crítico. Crítico. Martín, ¿verdad? Sí, Bien. bueno, justamente ahora se viven unos niveles de violencia bastante altos, sobre todo en la zona fronteriza. El gobierno ayer dice que está todo tranquilo en la frontera, que los despliegues de las fuerzas militares están resguardando la frontera. Sin embargo, nuestro país, nuestro vecino Haití, está bastante todavía violento en torno a las protestas, justamente en torno al Parlamento. Disculpa, Ray, esta violencia, esta explosión de violencia, tiene unas razones. Sí. ¿Qué es sí. lo que ha pasado? Tiene varias razones, pero la principal ha sido unas recomendaciones que dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno mediante un acuerdo que tiene, así como con otros países en vía de desarrollo como este también, que tiene un acuerdo con el FMI. Y evidentemente el primer ministro, Jean-Guy Lafontaine, no materializó socialmente esas medidas.
O sea, simplemente se manejó en la parte técnica. En mi opinión, ese fue una de las principales causas por las cuales los principales grupos sociales haitianos, que hay muchas bandas y muchos grupos, no solamente para este tipo de cosas de protesta, sino también para otra fuerza de presión política, ellos evidentemente no les gustó que esas medidas, ese paquete de medidas o paquetazo fiscal se haya informado a la población y no se haya pensado en ella. Una cosa, Ray, yo viendo un poquito la historia del FMI, o el Fondo Monetario Internacional, yo siento que le gusta, no sé si con esto hago un juicio fuera de lugar, pero me parece que así lo interpreto, como que le gusta dar palos acechados. Yo, por ejemplo, recuerdo en República Dominicana, el 24 de abril, ¿verdad?, del 84, tú estabas muy jovencito, traía un niño muy pequeñito, ¿verdad?, pero yo recuerdo muy bien. Lanzaron, es decir, pasamos la Semana Santa y el lunes de Pascua, ese paquetazo. Entonces viene la reacción del pueblo. Sí. Vayamos, por ejemplo, al Caracazo. También, sí. En el 89. La misma historia. Sí. Vamos ahora a Haití, la misma cosa. Están distraídos viendo el fútbol, y ahora le mandan ese paquetazo y el pueblo reaccionó. Es importante, Padre Pastor, destacar que el FMI es un órgano técnico, al sí. igual que el Banco Mundial y otros organismos internacionales. ¿Quién es el que está obligado o el que tiene la responsabilidad de este paquete de medidas, aprobarlas o no, o darle un matiz social? Es el Estado. El Estado que tiene un acuerdo con el FMI. Y ese fue el primer error del primer ministro, el cual presenta su renuncia. Y ojo, no solamente su renuncia como primer ministro, sino también el de todo su gabinete, que eso no se había visto en la historia de Haití. Simplemente siempre renunciaba el primer ministro y el presidente de la República, como es un sistema parlamentario, empezaba las consultas en diferentes sectores para nombrar un nuevo primer ministro. Entonces, al él renunciar, todo su gabinete, todo su gobierno presentó también su dimisión. Es decir, lo que significa que ante una institución que es técnica, que ahí no hay emociones, ahí no hay sentimientos, ahí hay normas. Así es. Entonces el gobierno tiene que poner la parte emocional, Así es. sensibilizarse con el pueblo, Claro. Mediatizar esas normas para que el pueblo la vaya acogiendo poco a poco y no lanzársela como un balde de agua encima. Yo pienso que tenemos que aprender de la historia y esta temática que Riquelvis nos ha explicado esta mañana, también en la política funciona en ese sentido. Eso es verdad. Entonces, ahora mismo el presidente Jovenel Moïse se encuentra en un proceso de consultas, tanto con sectores de grupos sociales como sectores del sector privado, también del gobierno, para ver de qué forma pueden nombrar un primer ministro. Él presenta una terna al Congreso y el Congreso está en la facultad de admitirla o no, para poder nombrar su primer ministro. O sea que tiene que ser un jefe de gobierno, un jefe de gobierno, tiene que ser en consenso con todo el Congreso. Bien, el programa se nos ha terminado. En pocos minutos. En pocos minutos, ¿verdad? Solamente nos resta decirle que muchas gracias por seguirnos y por supuesto que quisiera ofrecer a todas las personas que nos siguen a través de En Pocos Minutos la bendición, pidiéndole que el Señor Jesús nos bendiga para que en esta semana seamos, ¿verdad?, evangelizadores quedamos ligeros de equipaje, teniendo siempre en cuenta presente las emociones de las personas, ¿verdad?, y sobre todo cuidando al pueblo. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buen domingo. Amén. Saber que se puede, el que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, tintarse en la cara